La respuesta de Candy, escrita por Rosy Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 10. Archie se lanzó a sus brazos llorando como un niño. «Archie», respondió el chico de lentes uniéndose a su llanto. «Perdóname por haberte causado tanto dolor con mi supuesta muerte». «Eso ya no tiene importancia», decía el joven castaño. «Estás aquí vivo», tocó su rostro. «Junto a nosotros. Aunque no entiendo por qué no nos buscaste», dijo entre reclamo y reproche. Uno a uno los miembros de los Ardley se fueron acercando y se unieron al abrazo. «Es una historia muy larga, la cual resumiré», respondió señalando la mesa para que todos se sentaran en sus respectivas sillas. Una vez todos se acomodaron, Steer comenzó a relatarles todo lo que vivió después de que su avión sufrió el embiste de la artillera de aviones alemanes, en donde algunos de aquellos proyectiles lo impactaron a él, pero gracias a Dios, ese día se había colocado un paracaídas que él mismo inventó. Por primera vez, uno de sus desastrosos inventos funcionó y le salvaron la vida. Mis heridas eran graves, pero con la poca fuerza que tenía me las arreglé para buscar ayuda. Cuando creí que todo estaba perdido, escuché voces, y luego de gritar pidiendo auxilio me desmayé. Para cuando desperté me encontraba en un hospital de París. Me explicaron que una pareja de ancianos me habían llevado muy mal herido, pero que no habían dicho ni un nombre ni nada que los llevara a saber si yo era o no un soldado herido en combate, ya que no llevaba ni mi uniforme ni mi placa de identificación. El terror se apoderó de mí en ese momento, cuando quise moverme y no sentí mis piernas. Removí las sábanas que me cubrían y mis piernas estaban ahí, solo que no podía moverlas. El médico comenzó a explicarme cuál era mi condición y me preguntó luego por mi nombre. Decidí en ese momento fingir que no recordaba nada. Sabía que si decía mi nombre se pondrían en contacto con ustedes y lo menos que quería era causarles molestias. Yo había decidido por mi cuenta ir a aquella guerra, y no era justo que ustedes cargaran conmigo por el resto de mis días. Pero las cosas no salieron como lo planeé. Un día hubo cambio de personal médico, y para mi desgracia o suerte, el médico que asignaron al pabellón donde me encontraba era el mismísimo médico que estuvo en la fiesta que Elisa organizó el día que estuviste junto a Annie en la mansión Ardley de Chicago. Steer se dirigió a Candy. «¿Te refieres a Michael?», preguntó la rubia al recordarlo. «Sí, él», respondió el joven pelinegro. Me reconoció en cuanto me vio y tuve que decirle la verdad y pedirle que me guardara el secreto. Al principio se rehusó, pero al escuchar mis razones finalmente accedió con una condición la cual acepté. No tenía otra opción. Permanecí en la casa de los padres de Michael todo el tiempo que duró la guerra hasta que me tocó cumplir con lo que le había prometido. Vine a Londres junto a él y con su ayuda me sometí a terapias de rehabilitación en una clínica especializada. Suspiró. Si durante la guerra no había muerto, estuve a punto de hacerlo al ver a Anthony en aquel lugar. Steer sonrió. Luego de salir de mi impresión, me acerqué a él y su sorpresa fue igual que la mía. Anthony, quien estaba junto al señor Vincent, me explicaron lo sucedido, al igual que yo también lo hice. A partir de ese momento me mudé con ellos, no sin antes agradecer a Michael por todo lo que hizo por mí. Pero ¿cómo es que Patty lo supo? El señor Brown me contó lo mal que Patty la pasó el día de mi supuesto entierro. Anthony me convenció que ella merecía saber que estaba vivo, y fue así que durante uno de los viajes del señor Brown a América la localizó y le entregó mi carta. «Dios mío, la tía Elroy morirá cuando te vea», musitó Candy. «Tía Elroy ha resultado ser más fuerte que un roble». Steer rió. Fui a la villa de Escocia a buscarlos para hablar con todos y solo lo encontré a ella junto a la señora y el señor Ligan. La pobre se impresionó tanto que la abuela Marta tuvo que reanimarla. «¿Y dónde está la abuela Marta?», dijo Candy mirando a todas partes. «En la habitación, seguramente tomando el té con la tía Elroy». Sus ojos ambarinos brillaron al recordar la rigidez de quien fuera su compañero de colegio en el pasado. Ella era experta en decir verdades a medias. Siempre le resultaba excitante ver cómo el rostro de quien las escuchaba se transfiguraba. Y el pobre idiota de Terrence había creído en sus palabras. Aun cuando se esforzó por ocultar su verdadero sentir, ella pudo ver aquella chispa de furia en sus ojos azules.
Elisa sonrió y se recostó en el respaldo del coche de alquiler que la llevaba de regreso al Hotel Savoy. Su misión de envenenar a Granchester en contra de la maldita exmoza de establo había dado los resultados que ella esperaba. Si ella no podía ser feliz con Anthony, tampoco permitiría que Candice lo fuera con aquel maldito engreído que se atrevió a escupirle el rostro años atrás. Y, de paso, le amargaría la existencia a aquella maldita arpía castaña por entrometerse en su camino. Le resultaba divertido imaginar el rostro de Isabel Turner al ver que Terrence y Anthony peleados por Candy. Cerró sus ojos y comenzó a recordar su charla de aquel insolente inglés, luego de que su compañera de tabla se marchara con otro actor que apareció de la nada. Al principio Terrence se mostró hostil, pero ella no se dio por vencida. Tenía una misión y no se iría sin cumplirla. «Hemos llegado, señorita», le informó el chofer del coche de alquiler sacándola de sus pensamientos. Luego de pagar la tarifa, Elisa salió del coche de alquiler y mientras ingresaba al hotel casi se va de bruces al ver a quien creyó muerto durante la guerra, que salía del comedor junto a Patricia O'Brien y al resto de los Ardley. ¿Qué era todo aquello? ¿Acaso se trataba de una obra de teatro basada en la vida real en donde todos los muertos estaban resucitando? Se preguntó a sí misma tras reponerse de la impresión. De ese ser el caso, no le resultaba mala idea que la lisiada exactriz también apareciera de la nada. Sonrió perversamente ante sus propios pensamientos. Pero si era sincera consigo misma, a esas alturas ya nada le sorprendía. Aquella era la cuarta copa de whisky que se bebía. Las palabras de aquella maldita serpiente seguían rondando su cabeza, tanto que le llevó a romper su promesa de no beber más de 2 copas de cualquier licor. Eleanor miró a Richard, preguntándole de manera silenciosa qué le pasaba a Terry. Este se limitó a encogerse de hombros. «¿Terry? Cariño, ¿te encuentras bien?», preguntó Eleanor al ver que Terry se servía la 5ª copa de whisky. «¿Por qué lo preguntas?». «No es normal que estés bebiendo de ese modo. Son tan solo los nervios por la presentación de mañana». «¿Tú nervioso?», dijo Eleanor con sorpresa. «Es natural que lo esté», respondió el castaño, bebiendo el contenido de la copa de un solo trago. «Es la primera vez que me presentaré en un teatro de Londres». «¿Y no te parece que ya has bebido lo suficiente?». Eleanor le quitó la botella de whisky impidiendo que se sirviera la 6ª copa. «Madre, necesito una copa más. Te prometo que será la última que beba». «No, Terry», respondió Eleanor. «Lo que necesitas es descansar. Ve a tu habitación, toma un baño y duérmete. No me trates como un niño porque no lo soy. Demuéstramelo entonces y compórtate responsablemente». Terry suspiró. En ese momento discutir con su madre no era lo mejor de las opciones. En su estado anímico sus palabras podrían ser hirientes. «Está bien, tú ganas». «Buenas noches», dijo poniéndose de pie y retirándose. Al ingresar a su habitación se dejó caer de espaldas en su amplia cama. Su cabeza daba vueltas, y no solo por el efecto que las 5 copas de whisky comenzaban a hacerle. Cerró los ojos, apretó la mandíbula y lo invadió la furia que había contenido durante el resto de la tarde al recordar la charla con Elisa Ligan. Flashback. «Es un verdadero placer verte nuevamente después de tantos años, Terrence». «Lástima que no puedo decir lo mismo», respondió él cortante. «Veo que sigues siendo el mismo grosero de siempre. Y si lo sabes, ¿por qué insistes en hablarme?». «Porque siempre es bueno charlar con un ex compañero de colegio». Terry enarcó una ceja. «¿Por qué no te fuiste con tu familia? ¿Qué demonios quieres?». «Ya te lo dije», respondió Elisa con una sonrisa. «Charlar con un ex compañero de colegio y ponernos al día». «Di de una maldita vez lo que sea que quieras decir», espetó él mirándola fijamente. «¿Tanto te ha afectado ver a Candice con otro?». Elisa lanzó su primera dosis de ponzoña. «¿Por qué debería de afectarme?», preguntó él, finalmente ocultando tras aquella fachada su verdadero sentir. «¿Crees que no vi la manera como viste a Anthony?». Elisa sonrió. «¿Anthony?». Los recuerdos de Terry lo transportaron a los días del San Pablo.
Cuando Candy se desmayó en las escaleras de la puerta trasera, mencionó aquel nombre. Luego lo llevaron al Blue River, donde una vez más ella mencionó aquel nombre y le dijo que aquel chico había muerto luego de caer de un caballo. Por último, recordó el festival de mayo donde una vez más ella lo mencionó. Y él, preso de la rabia, la obligó a subir a Teodora para hacerle ver que aquel jardinero no volvería por más, que ella llorara, y que por lo tanto debía aceptarlo de una vez y comprender que la vida debía seguir. ¿Qué pasa? ¿Acaso Candice te lo mencionó alguna vez? Terry asintió. Dijo que murió al caer de un caballo. Pues ya ves que no es cierto. Ellie suspiró. Típico en Candice. ¿A qué te refieres? Miente para tener a todos comiendo de su mano. Elisa fingió un semblante triste. Mi hermana también fue víctima de sus mentiras. Apretó los labios. Al igual que ti, Candice también lo engañó. Fingió interés en él y llevó las cosas al límite. En la fiesta de compromiso, Anthony se presentó y ridiculizaron frente a toda la alta sociedad de Chicago a mi hermano. Lo miró. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Ante la falta de respuesta de Terry, Elisa prosiguió. Por venganza. Neil sufrió muchos años durante aquel tiempo, tanto que nos vimos obligados a marcharnos de Chicago y comenzar una nueva vida en Florida, pero una vez más la dulce Candy lo hizo. Y esta vez la víctima fue mi madre. Candy la humilló frente a toda la alta sociedad reunida en uno de los hoteles que mi familia estaba inaugurando en aquel lugar. Candice no es la inocente chica que todos creen. Resultó ser la peor de las arpías. Y al parecer disfruta jugar con los sentimientos de los hombres. Fin del flashback. Terry abrió los ojos de golpe. Se puso de pie, tomó el libro que lo acompañaba a todas partes, extrajo aquel sobre y salió de su habitación dispuesto a desenmascarar a aquella embustera. Eleanor trató de detenerlo al ver que tomaba las llaves de su auto. En su estado, Terry podía cometer una locura. Ella no se había creído el cuento de que su estado anímico era por el estreno del día siguiente. Terry les había mencionado que se había tardado porque se distrajo con Karen Clays, a quien encontró en el Hyde Park. Ante aquella revelación, Eleanor telefonó al Hotel Savoy para hablar con Karen. Para su fortuna, Karen se encontraba en el recibidor del hotel. Atendió su llamada y la puso al tanto de todo lo que había sucedido esa tarde en el Hyde Park. Richard. Eleanor ingresó al despacho sin llamar siquiera. Debemos ir al Hotel Savoy e impedir que Terry cometa una locura. Todos los miembros de la familia Ardley se encontraban reunidos en el comedor, luego de la reconciliación entre Anthony e Isabel y la invitación especial de Ardley a Rosalind. Ambas hermanas se encontraban presentes, riendo de las anécdotas que Archie contaba sobre los desastrosos inventos de su hermano mayor, cuando de pronto la presencia de Terry interrumpió aquel ambiente familiar seguido por Karen que intentaba detenerlo. «Déjame en paz, Clays. ¿No fuiste acaso tú quien me dijo esta tarde que debía enfrentar mi pasado de una maldita vez?», espetó Terry furioso, llegando a la mesa de los Ardley. «Sí, pero no estás en condiciones, y menos en este momento». Karen se plantó frente a él en un intento por refrenarlo. ¿No les parece que deben volverse sus problemas en la privacidad de su habitación? Es de muy mal gusto que ventilen sus intimidades frente a nosotros, dijo Candy con seriedad mirándolos a ambos. Pensaba esperar hasta la mañana siguiente, pero estaban ahí, frente a ella. Karen abrió los ojos como platos. Las palabras de Candy le daban la certeza de que no se había equivocado esa tarde cuando intuyó que algo andaba mal con ella. ¿De dónde sacaba Candy que Terry y ella...? Se estremeció de solo pensarlo y no precisamente porque Terry no fuera buen mozo. Lo era y más que eso. Era una especie de símbolo para las féminas, a excepción de ella, claro está. Su estremecimiento era por el hecho de pensar que Candy la estaba acusando de traidora porque, aunque no lo dijera con palabras, su verde mirada acusadora la estaba reflejando. Candy, te aseguro que no es lo que estás pensando, se defendió Karen. Confía en ti, Karen. La mirada de Candy era acusadora. Y me traicionaste. Bufó Terry. Miren nada más quién habla de traición. La más traidora de todas. Lo que va por la vida embaucando a cuanto imbécil se lo permita. ¿De qué demonios hablas? ¿Y todavía tienes el descaro de fingir demencia, señorita Ardley? ¿O debo llamarla señorita Brown? Terry rió con amargura. ¿Así que ese es el jardinerito que dijiste había muerto?
dijo enarcando una ceja al ver a Anthony sosteniendo la mano de Isabel. Vaya, veo que te han pagado con la misma moneda. Rió burlonamente y luego se puso serio. ¿Por qué, Candy? ¿Por qué? Yo creí en ti. Terry, amigo, estás mal. Y no lo digo por tu estado de embriaguez, sino por lo que acabas de decir. Intervino Albert. Presa de la ira por los insultos y las acusaciones de Terry, Candy se plantó frente a él. ¿Con qué derecho vienes hasta aquí para acusarme de idioteces cuando fuiste tú quien se marchó con ella? Dijo la joven rubia señalando con un dedo acusador a Karen, quien abrió aún más sus ojos. ¿De qué hablas? No finjas. No finjas demencia frente a mí, Terrence. Me queda claro que eres un excelente actor, pero la farsa se terminó. ¿Qué creíste? ¿Que no me enteraría nunca? Ahora resulta que la distinguida dama me acusa de ser un farsante cuando queda claro que la farsante es ella. Vete al infierno, Terry. Candy alzó la voz. Elisa se detuvo en la entrada del comedor al escuchar la discusión entre Candy y Terry. Sonrió al ver cómo ambos desafiaban con la mirada. Hace algún tiempo había comenzado a vengarse de aquel par de idiotas y ahora sus ojos estaban contemplando los resultados de sus acciones. Candy y Terry estaban enfrentando una guerra de palabras en donde ambos terminarían destruidos. Continuará.